So you were asking. Sí, preguntabas esta mañana sobre las implicaciones emocionales, personales de Alemania, de Canadá a Alemania, y cómo vivimos esto como familia. Alemania, un país en el que la homeschool es algo ilegal. Bien, como decía esta mañana, fue un cambio absoluto de paradigma, porque todos los países que he escuchado esta mañana, más o menos, pues han dicho que es ilegal o tienen que luchar por el derecho de la educación en casa, y a distintos grados tienen que ser vigilantes siempre. Tienen que ir con cuidado, que las autoridades no estén encima de ellos tratando de controlar. En Canadá es otra situación totalmente distinta, porque la educación completa recae sobre los padres, sobre la familia, y si necesitas al Estado, el Estado está allí para ayudar a las familias. Si las familias deciden educación escolarizada estatal, pues lo pueden hacer. Una gran cantidad, un gran porcentaje lo han hecho en ese país, pero la responsabilidad recae, como digo, en la familia, y es totalmente distinto a lo que ocurre en Alemania, porque cuando nos trasladamos allí tuvimos que cambiar nuestro punto de vista de nuevo, y no es nada fácil, porque tenemos que devolver de nuevo esta responsabilidad. Es como sentir que los niños pertenecen al Estado, y el Estado va a decidir qué tienen que hacer con su vida, y los niños, por tanto, no tienen ningún poder de decisión sobre dónde se van a dirigir en la vida. Es decir, hay alguien externo que decide por ellos. Como hemos visto, el homeschool es una forma de vivir, no es una forma de aprender únicamente. Porque podemos ver que los niños tienen curiosidad, y una de las tareas más difíciles en la vida es aprender nuestra lengua materna y aprender a caminar también. Nadie nos lo enseña. Se asume que los ayudamos cuando se caen, etcétera, pero nadie les enseña. Pero ¿por qué llegamos a pensar que estas dos tareas tan difíciles, que los niños aprenden por sí solos, pero cuando, por otra parte, llegan a la edad de 6 años, este proceso termina? ¿Por qué tenemos que...? Es un cambio total de paradigma, como he dicho. Y pienso que me gusta que las familias, los padres, puedan decidir, en lugar del Estado, cómo educar a sus hijos de manera individualizada. Espero que alguien iba a leerlo por ella. Te damos la palabra, por favor. Soy Pom, madre de 4 niñas, desde 14 y medio de años, 11 y medio, 8 y medio y 3 años. Después de la experiencia de un año de escuela, encontramos a la organización Los Niños Primero, y nos encantaron los niños que conocimos allí. Con nuestra primera hija fuimos al Unschooling, la sacamos del cole. No quería ella tener nada que ver con las órdenes y que nadie le dijera qué tenía que hacer, pero decidimos hacerle caso a ella y dejarle dirigir su propia instrucción. El gran problema con esta opción fue sacarnos nosotros mismos de la escuela, y lo hicimos lo mejor que pudimos considerando nuestras experiencias vitales. Elegimos declararnos y registrarnos al Ministerio de Educación. Algunas personas eligen ocultarse, pero nosotros dijimos que no, que bueno,
dijimos que no queríamos que las niñas se presentaran a exámenes, pero no supimos decir que no a test tan sencillos aparentemente como leer o contar. Luego, más tarde, nos dijeron que lo que iban a testear era la capacidad de enseñanza de los que enseñaban, no los conocimientos de las niñas. Desde el principio, las niñas pasaron todos los tests con éxito. Y desde hace 2 años tomamos el riesgo de que nos denunciaran diciendo que no íbamos a hacer ningún test. El tipo de evaluación que hicieron el año pasado, después de que salieran las nuevas directrices, el inspector que estaba al cargo pareció aceptar nuestras condiciones. Un mes más tarde nos dimos cuenta de que había escrito un informe negativo y estaba pidiendo una segunda evaluación para que nos hicieran una segunda evaluación. En el pasado enero recibimos una carta del ministerio. No aceptaban lo que habíamos acordado hacía muchos años, como los test de lectura o de cuentas. Nuestra hija no podía leer a los 7 años y medio, ni un año después. O nuestra segunda hija a los 10 años no llegaba al nivel de estudios de francés. Cuando le conté las experiencias de nuestra primera hija, no le interesaron, a pesar de que es una historia de éxito. Esta es su historia. Ahora tiene 14 años y medio. A los 12 años decidió que podía ir al instituto para intentar sacarse estudios de circo y a la vez sacarse el grado de secundaria. Bueno, para ir al colegio tenía que ir a 500 kilómetros de casa. Necesitábamos un informe escolar de los 2 años anteriores. Conseguimos apuntarla en unos cursos a distancias por libre con el director académico. Estos últimos 2 años de escuela ha estado estudiando el plan de estudios francés después de 12 años sin escolarizar. Le ha costado 6 meses entender los códigos del colegio y de la educación reglada y sentirse confidente con ellos. Ahora sus notas son de 17 sobre 20. Es impresionante. Pero el inspector no quería validar esta experiencia como algo para darnos la confianza. Lo mismo que no quería oír hablar de otras experiencias. Aún así, era un problema con los niños primeros. El departamento jurídico nos ayudó para decir que la segunda evaluación que querían hacer para las niñas era ilegal, las niñas más jóvenes. Es ilegal porque ha cambiado el año escolar y no han respetado la norma de que no se pide una segunda evaluación al segundo año. Empieza otra vez de nuevo cada año escolar. 2 meses después, debido a que no teníamos ninguna respuesta, le escribí un email preguntándoles cuál es vuestra intención y diciéndoles que seriamente quería hablar de cómo se iba a llevar a cabo nuestra próxima evaluación. Tal y como decimos en francés, la pelota está en su tejado. Pero estamos dispuestos a defender nuestros derechos a educar en casa de la forma en la que nosotros creemos que es conveniente, como otras familias lo hacen aquí y en Francia. Estamos hartos de esta falta de confianza, cuando años después de años se podrían dar cuenta de que hemos trabajado muy duro en la educación de nuestras hijas por todo el informe que escribimos y que les facilitamos. No queremos estar sujetos a sus sospechas nunca más y confiamos de que estamos seguros de que el unschooling funciona cuando los padres se involucran. Jacqueline, would you like to share something? Jacqueline, ¿te gustaría compartir algo con nosotros sobre tu experiencia? Sí. Empecé en 2002 con la educación en casa. Vi a una amiga mía enseñando a su hijo en casa y al principio
me preocupaba esa situación porque no conocía. Era maestra de primaria, entonces obviamente es un tema que me preocupaba. Intenté cualquier cosas con mi hija, con mi hijo en realidad. Es muy sensible y tuve problemas con él en la escolarización y traté de buscar una solución alternativa. Tuve problemas legales con protección de menores y otras agencias y departamentos relacionados. Fueron unos momentos muy difíciles y no quiero hablar de las partes negativas de esta experiencia, sino de las positivas, porque experimenté muchas reacciones positivas, por ejemplo, de los departamentos de protección al menor, y me gustaría compartirlas. Creo que si compartimos nuestra pasión sobre la vida y cómo educamos a nuestra familia y a nuestros hijos, esto tiene un efecto muy positivo en nuestro entorno. Lo he estado haciendo. Estuve en una reunión con el Departamento de Protección de Menores, con mi hijo, le di de mamar delante de esta persona y escribió un informe también de que no había visto ningún... Dijo básicamente que había escrito informes sobre que no había visto ningún progreso en la situación de mis hijos. La situación, básicamente tuve, esta experiencia con ellos. He estado también durante 22 meses con discusiones jurídicas sobre la educación de mis hijos en los tribunales a causa de mi hijo. Y después de esto experimenté muchos momentos de fatiga y de cansancio. Pero bueno, valió la pena por ver la evolución positiva de mis hijos. Tuve excepción de la escolarización de mi hijo, pero bueno, esta experiencia es la que quería compartir con vosotros. Ali Basi. I didn't prepare anything. No me he preparado nada. Con mi segunda hija, tengo 4 hijos, 26 años, otra de 16, un chico de 14 y medio y uno de 11. Cuando mi segunda hija me pidió que no quería ir al colegio, si esto era posible o no, por supuesto, le dije, te puedes quedar en casa, así que bueno, yo voy a estar aquí, puedes hacerlo. Pensé de algún modo que iba a ser como hacer de profesora en casa, que iba a ser algo maravilloso, porque los padres aprenderían también cosas distintas, verían y disfrutarían con el aprendizaje de sus hijos y, por supuesto, los hijos también. Le decía esta mañana a Madalena que la educación en casa no
no tiene nada que ver con la educación escolarizada en los colegios. Es muy distinta. Mis dos hijos me enseñaron que eran realmente capaces y podían aprender por sí mismos. Y que, bueno, ¿qué deciros? Es una cuestión de autoestima y confianza en uno mismo, que muchas veces perdemos con la escolarización, con el trabajo, con cualquier otra. Y la confianza, sobre todo, también en nuestros hijos. No sé cómo expresar esto, pero estamos programados para disfrutar de nuestro medio ambiente, para salir, para abrirnos y para aprender de aquellas cosas que tenemos necesidad de aprender, porque no somos todos iguales. Y bueno, ahí está. Si tenemos confianza. But don't get too excited, please. Después de poner Can I una... go on in French a bit? Que si donc on a confiance en nous. Si tenemos confianza en nosotros mismos y definitivamente confianza en cada uno de nosotros, y esto es perfecto porque es una experiencia increíble de vivir juntos, y creo que si tenemos la impresión de realmente haber conseguido algo muy importante. Después de haber puesto traductor en un aprieto del que ha salido indemne y con mucho éxito y de demostrar su capacidad políglota, quiero dar la palabra a un irlandés que lleva mucho tiempo en España, aunque no se le note, y cuya experiencia y realmente ese shock de un país en el que de venir de un país en el que el homeschooling está permitido a España, donde hemos pasado de este vacío legal a la situación actual, pues me parece una experiencia de vida tremendamente interesante. Hello everybody. Hola a todos. En primer lugar, yo no estaba esta mañana y quiero leer un mensaje de una organización nacional escocesa de educar en casa. Así que Schoolhouse nos manda los mejores deseos de Escocia para este fin de semana. Lamentamos no poder participar, pero esperamos estar allí la siguiente vez. Luz de escocesa no es todo. Las noticias no son todas positivas desde aquí. Van a publicar un anteproyecto de ley sobre la juventud y la educación pronto. Han nombrado a cada niño y a todos los jóvenes sin dejar fuera a nadie. Nos guía la complicidad y la supuesta inocencia de los políticos para contestar nuestra preguntas sobre la agenda del gobierno escocés en cuanto a la protección del menor. Esperamos con ilusión este referendo de la independencia. Nos parece irónico que aquellos que dicen que abrazan los principios de autonomía y autodeterminación eliminan para los ciudadanos escoceses la posibilidad de decidir la educación de sus hijos. Nosotros no planeamos que esas medidas entren sin una lucha por nuestra parte. Incluso después de del papel que han jugado los educadores en casa, no van a colaborar en esta creación de leyes injustas. Hubo una declaración cuando se hizo la Constitución de Estados Americanos. No es por la gloria, ni la riqueza, ni los honores por lo que luchamos, sino por la libertad, solo por la libertad. Y ningún hombre
dejará esa lucha, incluso entregará su vida por ello. Con nuestros mejores deseos desde la Asociación de Escocia de Educación en Familia. Gracias. Julio. Voy a hablar un poquito sobre mi experiencia personal. Incluso aunque vengo de un país en el cual la educación en familia es un derecho en la Constitución, yo no conocía la educación en familia, aparte de lo que se ve en las películas americanas típicas, educación en familia, etcétera. Y me acuerdo de que comentamos la posibilidad cuando mi hija mayor era pequeña, conocíamos la posibilidad. Normalmente estás tan acostumbrado a el hecho de que la escuela es obligatoria y tus hijos van a ir que ni te lo planteas. Pero nuestros hijos tuvieron algunas dificultades en el colegio. Mi hija mayor tenía miedo de ir al colegio y descubrimos que como padres, ¿qué podíamos hacer? Fuimos a hablar con el profesor, con el psicólogo del cole, con el director, con el inspector y hicimos todo el trabajo. Y la niña hacía los deberes, estaba callada en clase y entonces dijeron que no iban a cambiar nada. Dijeron que, quizá deberíais llevarla a una escuela más progresista. Mi esposa se puso en contacto con unos educadores de educación en familia. Aquí tenemos a alguien en el 2008 y descubrimos que la educación en casa era una posibilidad y había gente haciéndola. Así que empezamos a considerar esa posibilidad y al final sacamos a las niñas del colegio. En junio de 2008 fue la última vez que fueron al cole. Fuimos al encuentro de Ale en septiembre del 2008. Aquí está Rafa, por ejemplo, estaba allí. Y nos sentimos en casa con la gente que conocimos allí. Nos pareció algo muy interesante, algo que queríamos probar. Así que, educativamente, creo que como muchas familias, porque la escolarización tal y como se lleva, la tienes muy internalizada y por lo tanto empezamos comprando libros de texto, lápices de colores, etcétera, en septiembre, todo esto, cuando los niños... Realmente no funciona esto, no funciona en absoluto. Así que después de unos días de luchar, empezamos a intentar crear otras formas de educación. Y descubrimos que la enseñanza autónoma, la filosofía que hay detrás del unschooling, descubrimos varias formas de tratar con estas nuevas experiencias y desde entonces, mientras que la teoría a veces puede resultar un poco abstracta y no práctica en general, que nosotros creemos en la educación libre, mientras que, aunque a veces hay momentos en los que tus hijos están, por ejemplo, leyendo el diario de Ana Frank o que te citan alguna cita chula o están viendo Anatomía de Grey o viendo todas esas enfermedades asquerosas y tú dices, Dios mío. Pero bueno, hay otros días en que están en el sofá viendo la tele y ya está. Y pensando, de verdad. Lo que quería decir es que es una aventura que tiene momentos mejores, momentos peores. Es una aventura que seguimos explorando día a día. Y necesito las 3 estrellas doradas para... Todavía no me he ganado la estrella dorada de Padre del Año de Educación en Familia,
pero creo que seguimos explorando opciones y haciendo pruebas. Y parte de todo el activismo y todo el trabajo que hacemos en organizar encuentros y en reunir a la gente es para crear esa sensación de comunidad. Porque estamos en el borde de una sociedad civilizada y es importante. John Lennon no se habría conocido a Paul McCartney. No, ¿qué sabemos? Mick Jagger, si no ha encontrado a los otros Rolling Stones, ¿qué hubiera pasado? Cuando la gente se reúne puede hacer cosas que no puede hacer uno en solitario. Así, aunque nosotros hagamos educación en casa, no significa que la hagamos ni que queramos hacerla de una forma aislada. Sabemos que hay mucha gente que viene a estas reuniones para tomar parte en diferentes proyectos de educación, de escuelas libres, familias que se reúnen y se reúnen constantemente. Parte de lo que hemos hablado aquí y parte de las ideas que hemos tenido, que queremos seguir explorando, una de ellas es comentar todos juntos a nivel europeo, crear una plataforma de internet, una página web en la que podamos hacer proyectos conjuntos, desde algo tan simple como un club de lectura, un club de películas o hasta bailar salsa, que es una posibilidad. No querríais ver mi vídeo de bailando salsa, de verdad. Bueno, mientras que los hombres pueden saltar, los irlandeses pueden bailar. Así que esto es algo que esperamos seguir trabajando. Es algo que nos gustaría reunir a diferentes personas de diferentes países de forma de esta estructura sin ánimo de lucro. No hay ningún negocio detrás de todo esto, solo hay familias interesadas en compartir sus experiencias. Incluso aunque se hable de una sociedad desescolarizada, nosotros queremos compartir esa experiencia. Queremos ver cómo les va a nuestros hijos. Eso es todo por mi parte. Please, Sinead and Carmel, take the floor and tell us about your experience. I could go on and on because I have a lot of children, so if I multiply the number of children by the number of years. Y hay muchos aspectos en los cuales, pero os voy a dar un resumen rápido de cómo fue mi experiencia. Yo fui al colegio hasta los 16 años, luego me fui, al final me casé y luego hice estudios de posgrado más adelante en la universidad. Mi marido solo tenía formación de primaria, porque se crió en una granja, no le gustaba el colegio y lo obligaron por su familia. Pues dijeron que es bueno ir al colegio para ti y serán los mejores años de tu vida y todo eso, pero nunca le gustó el colegio, a él le gustaba la granja. Pero eso hace mucho tiempo, porque él se crió en los años 40 y 50. Pero en Irlanda mucha gente de esa época no acabó la primaria y muchos pensaron que incluso ya les bastaba la formación. Cuando nació mi primera hija, luego tuve, en 5 años tuve a 5 hijos. Entonces, cuando esa niña, la primera, tenía 5 y tenía que empezar el colegio, pues yo ya me planteaba otra cosa. ¿Qué iba a hacer con mis hijas? ¿Mandarlas al colegio o no? Entonces, claro, luego pensé sobre mi padre que nació en el año 1920 y incluso mi padre sostuvo una época de formación en casa
Y me lo planteé para mis hijos y cuando intenté meter a mi hija Siobhan en el colegio, primero me acerqué a un colegio privado que tenía 4 años, intenté registrarla, pero seguí pensando en ello. ¿Y cómo iba a levantar a toda esta gente, a estos niños por la mañana, tantos que eran por la mañana, lavarlos, peinarlos, llevarlos, meterlos en el coche y... claro, solo para 2 horas y media valía la pena todo ese esfuerzo por la mañana. Quizá para los primeros 2 serían, pero claro, esas primeras 2 hijas ya estaban leyendo y incluso ya escribiendo. Entonces yo pregunté a la monja superior en el colegio si por ejemplo podrían meter a Siobhan en el colegio superior, y me miró. Me dijo la monja, da igual lo que sepan los niños, si nunca han ido al colegio antes, pues bueno, y no me gustó nada su actitud, y me pareció esto, yo no quiero esto para mis hijos, y incluso se conoce como un buen colegio, pero había clases de unos 40 niños por clase, excesivo, y claro, con tantos niños en la clase, ¿qué tipo de atención tendrían? Entonces yo pensé al final de no mandarlos ahí. Nunca pensé para siempre, pero en ese momento me pareció que no era lo adecuado. Entonces empecé a facilitar su aprendizaje en casa. Había clases que daba después de la hora del desayuno. Y yo tenía mis propósitos como profesora, como educadora, e incluso las niñas decían, vamos a salir a jugar. Y yo pensé, no, ellas querían salir antes de acabar la página. Digo, no, pues yo pensé, pues, ¿qué más da? Pueden salir. Y entonces yo cambié mi enfoque, combiné con sus necesidades. Y luego también empezaron las preguntas de familia, amigos. Una amiga me dice, pero claro, porque claro, dijo una amiga, tendrán que acostumbrarse a hacer cosas desagradables, tareas en casa, etcétera, por el resto de sus vidas. Entonces había unos prejuicios. Entonces yo ya veía, sin embargo, con 6 o 7 años estaban ya desarrollando competencias correctas, acordes con sus edades. Y vi que lo que yo enseñaba era precisamente lo que se enseña en el colegio. Hay cosas que no se da clases sobre ciertas cosas, simplemente esas cosas ocurren en un momento dado, se plasman. Entonces, y los niños harán lo que les interesa hacer. Pero reflexionando sobre Ivan Illich, yo pienso que la sociedad tiene que ir preparándose para tomar ese enfoque de que los niños hagan tareas poco a poco, aprendan a hacerlas, que hagan especialidades, como dijo Ivan Illich, que sus intereses, si tienen interés, lo harán. Y luego pasaban los años y vivimos en el campo, en un terreno pequeño, hacíamos una agricultura de subsistencia casi para consumo en casa, y teníamos gallinas y cerdos y carne de esos animales, hortalizas, y también iban haciendo más niños y había mucho trabajo en esa granja nuestra. Y mi marido y yo en ese momento estaba trabajando durante los últimos 7 u 8 años. En los años 80 llegó una recesión a Irlanda y entonces él se quedó en casa y así ya cobrábamos la pensión, el subsidio de desempleo. Y claro, eso para nosotros era un ingreso básico. Y él en la granja cuidaba a la familia, producía la producción y ayudaba en la formación de las niñas. Y así yo vi mi papel como facilitadora del proceso de aprendizaje.
Y así, incluso a veces hacía excursiones con ellas, íbamos a observar aves, pájaros, y eso, claro, cuando una hija mía ya sabía más sobre pájaros, también los otros niños aprendían, mis hijos, ¿no? Entonces, y como éramos una familia grande, teníamos muchos aportes viniendo de cada lado, muchos aportes educativos, de formación, para aprender. Entonces, eso lo hicimos durante años. Nunca tuvimos problemas, las autoridades nunca se acercaron a nosotros, pero la ley que habíamos comentado esta mañana ya se había aprobado en Irlanda. Entonces, una hija a los 10 años... por ejemplo, vino una familia a nuestra casa de Massachusetts que estaba implicadas en homeschooling, y también invitaron a miembros de nuestra familia a irse también a Massachusetts, y estuvo como 6 o 7 semanas con ellos en Massachusetts, y fue una buena experiencia para ella. Y empezamos a recibir una revista del tema de homeschooling, y cuando tenía 16 años decidió aprender alemán. Buscamos a 2 amigos de homeschooling para que les diera clase de alemán, y así fue. Y luego también estuvo yendo a un colegio Steiner en la parte del norte del país, y era una familia con 9 hijos. Entonces ya entraron en 5º año, ya en Irlanda, la parte superior del colegio, de los grandes. Y el primer año lo encontró un poco difícil cuando fue al colegio y ella se sintió presionada de demostrar que podía hacer cosas y tenía destrezas, etc. Pero, y claro, los otros niños no tienen que demostrar nada, pero esta hija tuvo esa sensación de tener que demostrar. Eso fue... Claro que ella tuvo que contemplar que todo su horario para ella fuera ya dirigida desde otro lado, ir a la cama, comer, todo esto. Aunque los niños tenían muchos deberes en los años que tenían en casa, bueno, también tenía mucho tiempo libre. Y también hicieron otras actividades fuera del currículum, extracurriculares, deportes. Yo creo que fue... uno de los problemas para para gente en homeschooling es que quizá para gente que va al colegio es que no tienen suficiente tiempo libre, porque luego tienen música, deporte. Yo creo que el tiempo libre, el disfrute de la vida, el disfrute del tiempo libre es algo importante, y se debe hacer cuando uno es joven. A lo mejor es lo que uno quiere, un deseo, pero no todo el mundo igual desea esto. Entonces hizo sus 2 años en aquel colegio. Consiguió el baccalaureate irlandés, el certificado correspondiente, y luego ya pasó a estudiar psicología. Y Siobhan tiene 3 hijos y hace su homeschooling con sus propios hijos, y está muy involucrado, es un líder de grupo en el sistema. Mi siguiente hija ni siquiera no fue al colegio. Ella en vez de estudiar, montaba a caballo, luego montó un restaurante. Y luego hay otro hijo que sí fue a trabajar en la construcción, y luego ya llevó una granja tipo residencia para personas con necesidades específicas. Y luego hay otro hijo. Ellos tienen un hijo que mi nieto ya lo han sacado del colegio tradicional. Y luego tenemos otra hija que ha tenido su primer hijo y está intentando persuadir a su marido de seguir el mismo camino de homeschooling. Y hay otro hijo que vive en Dinamarca, su mujer es danesa, ahí sí que irán los nietos al colegio tradicional. Pero hay una pausa de 3 años entre los hijos. Entonces, en el segundo de los 5 años, ya tuvo un ritmo de aprendizaje de manera más ociosa, más sosegada. Y claro, las familias cambian también, incluso la nuestra.
Y yo he leído hace poco, Dirk Bogarde escribió que la hermana de Shane dijo que éramos una familia joven, con padres jóvenes y que todo el mundo tenía que trabajar, todo el mundo era joven, que eran dueños de su casa, que se compraban las cosas y que hacían tareas, claro, tenían que hacer tareas pequeñas y luego porque también tenían un hermanito pequeño que se les enseñaba mucha responsabilidad. Y claro, las familias, los niños cambian con los cambios en la vida. Y ahí los niños también tenían que cuidarse de sus hermanitos. Entonces, claro, en una época dada, pero la segunda parte de mi familia más tarde, ahí pudieron disfrutar más creatividad. Y luego tenemos ahí un hijo que es jugador experto en póker. Y luego otra hija que le gusta la permacultura en la agricultura. Y todo esto empezó en Irlanda. Y luego hay unos cursos europeos de formación adicional, further education, formación adicional. Y está enfocado a quizá para niños que igual no se adaptan del todo al sistema. Y tenemos algunos se centran en matemáticas, inglés, pero también hay mucho énfasis en el arte, las artes dramáticas también. Y pueden en ese momento embarcar en un curso de 3 años de ciencias dramáticas. Entonces, aprender a usar la música, componer, hacer teatro. Y así la gente joven puede ya involucrarse en cualquier edad. Y también hay un curso de permacultura, que es una rama de agricultura, y dura 2 años. Y claro, él hace hincapié en todo lo sostenible en la agricultura. Y entonces, luego los 2 chicos míos que estudiaron artes dramáticas ya se convirtieron en músicos y les va bien como músicos. Así que mi familia ha salido así, o sea, han salido. Es diferente. Alguien me dijo esta mañana que en la familia lo que puede pasar, que lo que está pasando es más ideal para algunos hijos más que otros, pero que mi propia experiencia, yo veo que mis hijos tienen un sentido de la responsabilidad, también mis nietos, que mis hijos que son padres animan a sus hijos, sienten esa responsabilidad, ese compromiso, hacen concesiones, a veces las cosas no salen bien. A veces aprenden a asumir la culpa, a veces cuando las cosas no salen bien. Esto es importante. Y yo creo que, claro, casi todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es un compromiso importante porque hay tantos factores en juego. Y en las familias de acogida también vemos que en esas familias permiten que a sus hijos poder dirigir un poquito más sus vidas. Y tuve ya una hija que a los 2 años quiso salir de colegio. Dijo, ay, no me gusta el colegio, haría otra cosa, esto me cansa. Nunca me han tratado así en el colegio en mi vida. Y tenía ya 17 años y nunca me habían hablado así en el colegio y ni te miran en el colegio. Así que le dije, mira, hija, aguanta un poco, espera un poquito, que aguanta hasta el verano, no tires la toalla. Y me dijo marido, no estás escuchando a esa niña, escúchala. Pero bueno, no la afectó malamente. Yo aprendió muchas cosas. A veces las cosas sí que duelen y hay que aprender del dolor. Y incluso pienso que pensando durante años que estaba escuchando a mis hijos, igual yo la verdad puedo decir que aprendí tanto de mis hijos. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias.
Well, I'm not really going to go into my own personal story. I'm happy to talk about. No voy a hablar de mi vida personal. Quizá lo podéis escuchar durante un café si queréis alguna vez, pero yo desde luego pienso que llevo una posición de suerte, porque hay personas como Carmel que han facilitado este camino y he podido disfrutar lo que ha ofrecido la red de Home Education y me han inspirado confianza, porque esto siempre no había antes. Otros han hecho un labor y claro, los hijos de Carmel ya son un precedente y hemos aprendido. Yo no se puede decir mucho más, sino que quizá mi pregunta es ¿cuántas personas hay un cohorte de generación más mayor en homeschooling? Hay ya una generación que ya pasó y es mi pregunta, ¿cómo va el modelo? Porque podemos decir, si lo hubiera, decir, mirad, esos chicos que ya son mayores, que han pasado y son la fruta de este proceso. Yo soy feliz y contenta y tengo suerte que he podido ser yo misma. Después de escuchar a todos vosotros, puedo decir que mi experiencia quizá lo veo un poco. Mi experiencia es diferente a la vuestra, pero yo criándome a la edad de 6 años, yo empecé en un colegio público y es extraño porque cuando tenía 5 años yo quería ir al colegio, pero ahora yo supe que mi deseo era otra cosa. Así que yo vivía en el norte de Portugal y mi padre estaba en el centro. Yo tenía que ir al colegio. No había posibilidad en mi propia ciudad. Tuve que ir al norte. Tuve que estar con mis abuelos y tíos para formarme. Y me visitaban los fines de semana. Y es claro, eso me daba mucha tristeza. Lloraba. Y preguntaban, ¿quieres volver ahí? No, yo quiero quedarme aquí. Bueno, fue una época confusa para mí, pero aún así yo eduqué a mis niños hasta los 6 años, luego les mandé al colegio. Esta aventura, en mi caso, comenzó con mi hija más joven. Y todavía no había problema en sí. Iba bien, aprendiendo. No había problemas con los demás niños. No había nada en concreto problemático. Pero sin embargo no estaba feliz mi hija. Ella cambió, la veía más insegura. Tenía cierto temor a probar las cosas nuevas. Y a mí me hizo también un poco ansiosa también, que tenía que haber algo mejor, alguna propuesta mejor. Empecé a buscar otra solución. Nunca había oído lo de homeschooling, y así que yo empecé a considerarlo. Lo descubrí, así que decidimos que el año siguiente íbamos a probarlo. No fue una decisión de un día para otro, ni mucho menos. Lo investigamos mucho para valorarlo. Así que la familia decidió, vamos a probarlo un año, a ver qué tal, a ver cómo va todo. Y luego ya veremos y tomamos otra decisión. Así que llegó el momento y probamos otro año. En el segundo ciclo, ella siguió con los demás hermanitos como para seguir en el colegio. Ahora acabamos ese periodo, está en el quinto, en el comienzo del segundo ciclo,
y luego otra vez dejó de ir al colegio y pensamos hacer lo mismo que con nuestro hijo del medio, que tiene 12 años, y él estaba cursando el primer curso. No lo hicimos así antes porque pensamos que estaba acabando el segundo ciclo y estábamos pendientes de los exámenes que el chico tenía que hacer y no queríamos romperle esa continuidad, no queríamos someterle a otras presiones. Así decidimos esperar para el momento adecuado. Así que doy la bendición a la oportunidad que han tenido mis hijos, porque mi hija de 8, pues, cuando yo estaba diciendo, hay que hacer esto, lo otro, y ella me dijo, mamá, todo el mundo tiene su propio ritmo y tú no entiendes mi propio ritmo, y es así. Y la entendí. Digo, bien, tienes razón. Vamos a hacerlo así, a tu ritmo. Y con Hugo, las cosas no están siendo fáciles. En este momento estamos quitando todo lo que llamo basura en todo este proceso en el entorno. Él iba muy bien durante 6 años en el colegio, pero en este último año le resultó muy violento, no a nivel físico, sino psicológicamente, su relación con profesores, etcétera. Pero es un chico fuerte, tiene un interior fuerte y sobrevivió hasta el final del curso. Pero se supone que parece que los niños no deben sobrevivir en el colegio, que deben aprender y disfrutar del aprendizaje, y sentirse bien, ¿no? Se supone que es eso, que con el aprendizaje y no esto de sobrevivir un día tras otro. Entonces, pensamos que no era bueno, y en casa nos confrontó cada día con sus ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Entonces esa situación nos obligó de cambiar de chip, que lo más importante. Claro, yo puedo decir que el proceso más importante está ocurriendo en mí, porque yo pienso que mis hijos tenían más juicio en ese momento que yo. Y entonces, todavía no he llegado a ese punto de dejarlo todo, de echarlo todo por la borda, porque hay exámenes, porque tengo mi propio bagaje, tengo mis presiones también, y eso me cuesta desprenderme de todo eso. Pero me siento ya diferente, me siento diferente el día anterior y hace un año también, o sea, todavía sigo ese proceso, es también un proceso emocional, pero es liberador. Y lo más importante que he aprendido es que hay un disfrute en el aprendizaje de lo que quieren aprender, de constatar ese brillo, esa felicidad en sus ojos, porque creo que las personas hoy en día hemos perdido tanto de este brillo. Y mi chico está todavía en el proceso, que piensa, claro, el aprender es ir al colegio, tal, esto es negativo, qué rollo, pero este proceso se está todavía recuperando del proceso, y tengo toda la confianza que podrá llevarlo a cabo con éxito. Bueno, yo creo que esto es una aventura muy grande. Gracias.
Well,